Bendecidos en esta mañana. Muy grato estar con ustedes, que ustedes estén con nosotros y estar unidos en ese espíritu de fe y de gracia. Cada día que llega de compartir y de unirnos es un día de fiesta, es un día muy esperado. Como decía David, este es el día que escogió el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en el Señor. Por lo tanto, hoy es un día de regocijo, porque la unidad del Espíritu y el congregarnos como pueblo, como hijos de Dios, formamos ese cuerpo, esa imagen y traemos esa presencia divina a nuestras vidas en la cual debemos sentirnos siempre. Bendecidos en esta mañana todos aquellos que nos escuchan, todos aquellos que se conectan al programa y los que después de esto lo seguirán escuchando. Y esperamos que esta palabra de hoy pues traiga un aliento espiritual a nuestra vida. Siempre Dios tiene algo que decirnos. Siempre Dios tiene una palabra de ánimo, de conocimiento, de enseñanza, para que nuestra vida vaya creciendo en el Señor. Como siempre he dicho, es necesario que usted vaya de gloria en gloria. Tú no eres el mismo de hace un año, no. Tú eres una persona nueva. Si alguien te dice, pero es que tú no eres el mismo, tú has cambiado, tú eres diferente, es porque Dios está haciendo algo en su vida y en verdad ha cambiado. Y eso es bueno, porque vamos de gloria en gloria hacia una perfección en Dios. Ciertamente el tiempo que vivimos es el de una generación alejada de Dios, una generación apóstata que se apartó de los principios de Dios. Y la filosofía que se ha extendido hoy en nuestro mundo es: si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Si no me sostengo yo y me cuido yo, no hay quien cuide de mí. Entonces, esa es la situación que se vive. Y a la juventud se le ha metido otra filosofía. Si no te preparas, si no estudias, si no, vas a ser un miserable en la vida. Porque nunca se habla de que Dios. Entonces usted encuentra una juventud hoy en día dedicada al estudio y al placer, pero lejos de Dios. No tienen a Dios en su vida. Ellos creen que su dependencia son sus capacidades, su intelecto, su cerebro, pero que no necesitan de Dios. En verdad eso es una generación descerebrada, porque la realidad es que Dios es nuestro creador y es nuestro hacedor. Y tenemos que entender que nuestra sociedad, por causa de ese concepto que se ha generado, siempre encontramos que es una generación necesitada. Tú ves esos muchachos hoy en día haciendo alarde del conocimiento que están teniendo y lo que están alcanzando, pero todos los días papi deme, papi deme, papi deme, papi deme, porque ellos son necesitados. Y así la sociedad está igual. Se creen que lo tienen todo, pero siempre están careciendo de todas las cosas. Volver a Dios, como dice la palabra, es volver a la suficiencia de Dios. Es volver a ser sustentado de Dios. Y de hecho estamos en la consumación del siglo, el comienzo de una etapa diferente, que el mundo está aterrado y confundido y que no sabe qué hacer. Algo grande se avecina y no saben qué es. Pero estamos en cumplimiento profético, en cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy como nunca
Esa palabra de Lucas 21 es una realidad. El mar se está desbordando, islas están desapareciendo, playas están siendo devoradas, edificios están siendo demolidos cerca de la playa porque ya el mar está subiendo y está reclamando lo que es suyo. La tierra tiembla y arde en diferentes lugares, se desmorona y se desliza. Las pestes prosiguen. Los vientos de guerra están envolviendo a nuestra sociedad. Tal cual lo dijo el Señor, se está cumpliendo su palabra. Ahora, si la palabra que el Señor dijo se está cumpliendo, tal cual la letra, Él lo dijo, significa que también las promesas y las bendiciones que Él habló de un pueblo también se están cumpliendo y se tienen que cumplir. Así como se cumple el estado de calamidad para el mundo, se tiene que cumplir el estado de bendición para nuestras vidas. Así que hombres del pasado, cuando pasaron por momentos difíciles en su vida, que se sentían ahogados, exclamaron ciertas palabras que quedaron para nosotros como un testimonio de lo que Dios es. Por ejemplo, David dijo, Yahweh es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentas mi herencia. Un rey que no dependía ni del pueblo, ni de los impuestos, ni de las riquezas, dependía de Dios. Y él decía, Dios es la porción de mi herencia. Él es el que sustenta mi vida. Hombres inteligentes y sabios dependían de Dios. Solamente el necio se aparta para depender de él mismo. El apóstol Pablo dijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia y el que sustenta todo con la palabra poderosa. Llegar a esa conclusión después de estudiarlo, observarlo, y que Yahshua, Dios el Señor, es la sustancia que sustenta todo. No sustancia en el sentido de un líquido, no sustancia en el sentido de un aroma, sino una sustancia en el sentido de sostener, de sustentar con la palabra de su poder. Y él es el que sustenta todo. Por más que el ser humano trate de desconocer a Dios en su vida, el que lo sustenta es Dios. Nadie, por buena salud y juventud que tenga, puede acostarse y garantizar que mañana tiene vida. Nadie puede garantizar que salió para el trabajo y que regrese. Nada. Siempre depende de vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué? Porque sabe que no depende del hombre, depende de Dios. ¿Cuánta vida nos está dando? La salud que disfruta el ser humano depende de Dios. El dinero que tiene emana de Dios. Las posibilidades humanas que está haciendo dependen de Dios. Que algunos las aprovechen, las multipliquen y otros las malgasten es otra cosa, pero todo el bien que el hombre tenga viene de Dios. Así que desconocer a Dios en su vida para depender de que yo mis ahorros, yo mi trabajo, yo mi esfuerzo, yo mi sacrificio, eso es una total necedad. El que sustenta nuestras vidas es el Señor. Eso no lo debe dejar a un lado nunca. Tú te levantas y tienes fuerzas porque Dios te sustenta. Te mantienes en vida porque Dios te sustenta. Tu matrimonio se mantiene estable y bien porque Dios te sustenta. Todo lo que existe en este mundo está sustentado por el Señor. Y el día que Él no sustentara algo, deja de ser y desaparecer. La Biblia griega toma esta palabra sustentar con una palabra que se llama trefo, que quiere decir, Él es el que alimenta, Él es el que nutre todas las cosas. Porque algo sin alimento se debilita y muere. Algo que no se nutre se desvanece y muere. La Biblia hebrea lo llama tamak, que quiere decir, Él es el que sostiene, Él es el que mantiene, es retener, es
proveer lo necesario. Cuando Dios dijo, yo soy vuestro sustentador, eso fue un compromiso real. Lo que él dijo se cumple. Había dicho, y se hará como yo lo he pensado. Soy vuestro sustentador. Testimonio bíblico tenemos para entender estas cosas. El Dios sustentador puso la primera pareja en el Edén. Y no los puso allí y le dijo, si quieren comer, trabajen. Vean a ver cómo se levantan. No, Dios es sustentador. Eso quiere decir que Él es el responsable. Él es el beneficiador. Él ha tenido cuidado del ser humano. Si miras el libro del Génesis, encontrarás que Dios primero arregló todas las cosas, las puso en orden, y luego que puso en orden todas las cosas, creó un Edén, una tierra que producía de todo. Y cuando todo estaba en producción, puso al hombre allí y le dijo, cuiden, aliméntense, coman, multiplíquense. Dios es responsable, fue responsable con Adán y Eva darles el sustento y darles el alimento. Ahora, ¿cree que el Dios responsable con Adán y Eva no es responsable con usted también? Dios tomó a Israel de Egipto y los sacó para llevarlos a la tierra prometida, pero a través de un desierto árido, donde no había agua y pastos, donde refrescarse, no podían sembrar, no podían cosechar. Los llevó a través del desierto, porque Él es Dios sustentador. ¿Le faltó algo a Israel en el desierto? No. ¿Cuánto tiempo estuvo? 40 años. ¿Le faltó algo? No. Siempre tuvieron alimento, tuvieron salud, tuvieron bienestar, tuvieron vida, tuvieron calzado, tuvieron ropa, tuvieron comida fresca todos los días. No necesitaron una nevera, no, tenían lo fresco todos los días. Ese es el Dios sustentador. Ahora, ¿cree usted que el Dios de Israel no es el Dios nuestro? Si fue responsable con un pueblo en el desierto, ¿no será responsable contigo? ¿Qué tan responsable cree que es tu Dios contigo, con tus hijos y con tu familia? Y si lo crees que es el Dios de Israel, tu Dios que es responsable, entonces ¿por qué tiene que levantarse y ahora yo qué hago? ¿Y de qué voy a depender? ¿Y de qué voy a vivir? Esto se acabó, voy hacia el caos, me voy a morir, voy a desaparecer, voy a fracasar. ¿Por qué tiene que decir eso si tiene un Dios sustentador? Por eso el Señor siempre le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después predomina diciendo, yo soy el Dios de Israel. Y si usted se siente en duda o siente que algo temes, yo le diría esta mañana, Dios dijo que nuestro Dios es el Dios de Israel, el mismo, el Dios de Israel, que no faltó, que no falló. Cuando dice el Dios de Israel, no quiere decir el Dios que creó Israel, que se formó Israel, no, el Dios que creó a Israel, el Dios que formó a Israel, el Dios que sostuvo y le dio sustento a Israel. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora, ese Dios, el cual nos notifica la palabra, dice el Salmo 91, verso 16. Esto es una promesa que lo dice él.
Los saciaré de larga vida y le mostraré mi Yahshua. Los saciaré de larga vida y le mostraré al Salvador. Cuando se entiende esto, cuando usted puede oír esta palabra, usted puede entender esta palabra. Cuando el Espíritu de Dios le abre los ojos para que vea esta palabra, que la vea, que la mete en su espíritu, no en su materia gris de la cabeza. Cuando usted la puede entender en su espíritu, tu forma de orar cambia por completo. Porque usted se ve en esa promesa. Él dijo que voy a vivir mucho tiempo y que Él va a permitir que yo vea a mi Salvador. No un día, sino ahora. Promesa gloriosa. Los saciaré de larga vida y le mostraré a mi Yahshua. Amados, son dos cosas en este mundo que son una promesa para vivir una vida de gloria. Entonces, no hay peligro que me aceche, voy a vivir larga vida. No hay enfermedad que produzca miedo, voy a vivir larga vida, porque eso dijo el Señor. Además, voy a ver a Yahshua. Voy a verlo. Muchos han visto su templo, han visto a su pastor, han visto a sus hermanos, han visto su religión, han visto la Biblia, pero no han visto al Señor. Es caminar, multitud de creyentes caminan por el mundo, pero ellos nunca han visto al Señor. Y eso hace una diferencia. La promesa es para usted. Así que estamos supuestos a ver dos cosas. Una, vivir mucho tiempo. Y dos, ver a Yahshua, la salvación de Dios. Usted tiene que sacar de su mente lo que es del mundo natural. Que el mundo vive por lo del mundo. Es decir, el mundo vive por las buenas medicinas, por la tecnología que tiene, por el buen empleo que está desempeñando. Vive por la pensión que tiene. Y entonces pareciera que no necesita a Dios porque tiene todo. Tiene sus seguros. Entonces se siente como... Eso ha hecho que la gente se olvide de Dios. Entonces cada día quiere pedirle a Dios que le dé más, pero no sabe ni para qué vive. Volverse a Dios es trasladarse a su origen, a la mente de Yahshua, a la mente de tu sustentador, que tú llegues a pensar como Dios piensa. Esto parece, no son palabras religiosas ni semánticas, son palabras que tienen que formar vida en usted. Fue plan de Dios que el hombre viviera mucho tiempo, pero la desobediencia acortó la vida y el hombre no alcanzó a vivir solo un día de Dios. Ni siquiera un día vivió. En su día murió. Porque para Dios, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y Abraham no alcanzó a cumplir un día. Murió antes. Matusalén, que más vivió y no alcanzó a vivir un día. Vivió menos de un día. ¿Por qué? Porque el apartarse de Dios, el haber dejado los principios de Dios, acortaron la vida del hombre. Y lo que acorta la vida de los seres humanos es el olvido de Dios. Yo siempre he dicho una cosa, que entre pedirle a Dios y pensar en Dios y nombrar a Dios, hay una diferencia de millones de años luz entre creerle a Dios.
Por ahí algunos dicen, escuche a Dios. Sí, yo lo escucho. A veces prendo el televisor y escucho. Yo a veces pongo el programa y escucho. Escuchen. Pero la palabra escuchar, cuando Dios se la dijo a Israel, fue muy diferente. Dios no le dijo, aunque pareciera que esa es la expresión para nosotros, al traducirla, pero no fue así. Dios le dijo a Israel una palabra muy profunda y fue Shema. Shema Israel. Oye, entiende, reflexiona, obedece, comprende, saborea, aliméntate, nútrete, escríbelo. Eso es lo que toda esa palabra Shema quiere decir. Y que Dios le estaba diciendo eso a Israel. Pero ellos se apartaron. Ahora, la segunda cosa que perdió el hombre fue el ver a Yahshua en su vida manifestada. El apóstol Pablo vuelve a tocar la misma palabra allá en Hebreos 12 y él dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Yahshua Elohim. Seguir la paz con todos sin la cual nadie lo verá. Y es que hay gente que camina por el mundo amargados, confundidos, sin paz. No tienen paz consigo mismos. No tienen paz con sus semejantes. Papá, mamá, esposo, esposa, hijos. Con la gente no tienen paz. Tienen desconfianza. Tienen discordia. Piensan mal de la gente. No tienen paz. La palabra dice seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá operando, actuando, lo verá manifestado en su vida. Es lo que está diciendo la palabra. En la cual nadie verá al Señor operando en su vida. Así que la paz y la santidad son esenciales para ver esta promesa de Dios cumplida. Él la cumple. Porque Dios hizo un pacto, pero no un pacto con el hombre. Él hizo un pacto consigo mismo en el que incluyó al hombre. Si el hombre falla, pierde la bendición del pacto, pero el pacto se mantiene. Porque Dios no lo hizo con el hombre. Dios lo hizo consigo mismo y metió al hombre en el pacto. Así que hay un nuevo pacto. Él lo hizo consigo mismo. Juró por sí mismo que quien se mantenga dentro del pacto, que lo escuche, que lo oiga. Yo le diría esta mañana, ya que le expliqué la palabra, cada creyente que shema a Dios, disfruta de las promesas y la bendición del pacto, de la suficiencia de Dios. Algunos han quebrantado el pacto, ellos se la pierden, pero el pacto sigue, porque el pacto de Dios no fue con el hombre, el pacto fue consigo mismo. La enfermedad acorta el destino que Dios le dio para la vida de los seres humanos. Si una familia completa pudiera proclamar la sanidad de Dios en su vida, no solo evitaría que su destino fuera limitado, sino que alcanzaría lo que Dios tiene para ellos. Y eso no quiere decir que van a quedar eternamente en este mundo, porque Dios no nos creó para este mundo eternamente. Nos creó pasar por aquí y volver a su presencia. Yo estoy hablando de proclamar la sanidad. Porque es que hay un gran error de muchos cristianos, de muchos creyentes. Solo creen en la sanidad de Dios cuando están enfermos, cuando sienten dolencia. Pues ahí sí buscan a Dios por sanidad. Pero es que estando usted sano, cuando vaya a la presencia del Señor, usted debe declarar,
con su boca y creerlo con su corazón, que Dios es el que sustenta tus riñones, tu sangre, tus huesos, tus nervios, tus músculos, tu cerebro, tu corazón, tu hígado. Él es el que sustenta su cuerpo, y en oración decirle: Señor, gracias porque tú estás manteniendo sano, rejuvenecido y restaurado esta parte de mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Pero no, la mayoría de los cristianos solo reclaman sanidad cuando sienten dolencia, cuando sienten enfermedad. Eso es igual que cuando la persona empieza a tener dinero, tiene dinero y nunca le da gracias a Dios por el dinero. Pero cuando le falta: Dios mío, dame trabajo, Dios mío, dame empleo, Dios mío, eso, empiezan a clamar a Dios por eso. Por eso es que Dios le dijo a Israel, que no escuchó, le dijo: mire, van a entrar a la tierra prometida, pero no sea que cuando tengan vacas, ovejas, bueno, digámoslo así hoy en día, no sea que cuando usted tenga una buena pensión, un buen empleo, tenga una buena cuenta, tenga buenos apartamentos o buenas casas y tenga esto, a usted no le importe, usted, olvídese de Dios, vaya a la iglesia de vez en cuando por ahí y por religión. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo le doy gracias a Dios que en cierta medida no tengamos que reunirnos en 4 paredes en un templo para que la gente deje de ser religiosa. Y entonces entienda que Él tiene una relación y una presencia con Dios continua, día y noche, donde quiera que esté. Esa es la realidad. Entonces hay que reclamar esas promesas para vivirlas. Se tiene que aprender a declarar esas promesas en su vida. Por eso es que la mayoría de los creyentes no saben vivir en sanidad. Reclaman sanidad solo cuando se sienten mal. ¿Cómo mantener la salud continua? Bueno, pues declarándola siempre en sus oraciones. Declarándola todo, pero es que no me duele nada. Precisamente por eso, denle gracias a Dios. Cuando pase por la alacena, está repleta, dele gracias a Dios. No me faltará nada, porque está lleno. No me faltará nada. Pero empiezan a pensar: no me faltará nada, cuando ven que todo escasea. Grande error en nuestra vida. Porque entonces no ven la suficiencia de Dios. Sino el Dios que apaga los fuegos cuando esto se levanta. Así que no solo hay que recibir la sanidad, sino saber retenerla. Retenerla. Entonces hay que cambiar nuestra vida, cambiar nuestra manera, cambiar ciertos hábitos. Dios te sanó de un sobrepeso, pues ahora cuida tu alimentación. Dios te sanó de tal cosa, mire qué fue lo que lo enfermó, no vuelva a hacerlo. Pero la sanidad es una permanencia de declaración en cualquier tiempo. Sea inteligente, no use, no coma, no haga lo que le hace daño. Es decir, no le eche gasolina a un motor diésel. Para poder ser sano y vivir una vida de sanidad, tiene que saber que la sustentación de la vida viene de Dios siempre y declararla. Cada día de gracias por su salud, por su sostenimiento sano y saludable. Declárese desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, sano todos los días. ¿Por miedo a enfermarme? No, porque es la realidad de Dios para tu vida. Eso es. Cada miembro, cada órgano, declárelo sano y viva una sanidad siempre. Dando gracias como algo que ya fue dado y manifestado para su vida. Y tiene que entender que lo que está pasando en el día de hoy no va a terminar con su vida y que Dios puede cambiarlo. No importa lo que el médico haya dicho. No importa. Nosotros estamos viviendo un momento aquí realmente de una sociedad alarmada. Mi esposa trabaja con todo lo que tiene que ver con salud y atención médica a las personas del gobierno. ¿Y qué está sucediendo?
hay varias cosas. Una de ellas es que la mayor parte de esta gente perdió el empleo. Entonces, al perder el empleo, entraron en enfermedad y desesperación que los llevó a un estado deprimente de su vida, porque su confianza estaba en el empleo. Aprendieron a gastar y a gastar. Pero ahora, como no tuvieron el empleo, no tienen que gastar, entonces la desesperación es grande por las deudas en que se metieron. El otro caso es que le sigue, dependiendo total y enteramente de la medicina del gobierno. El gobierno les sustentaba todo absolutamente y además de eso les daba buen dinero para otras cosas. Pero resulta que, ¿qué está pasando ahorita? La política del gobierno se está cumpliendo. Recortar las medicinas. Las empresas que construyen la medicina no la fabrican y entonces ciertas medicinas que debían de llegarle al paciente ya no llegan y las pocas que llegan son demasiado caras. Entonces, como no tienen la medicina, ahora me voy a morir y ahora yo qué voy a hacer, ya no hay medicina, ahora yo qué voy a hacer, porque su dependencia es la medicina. Entonces, estamos teniendo una cantidad de gente que están reclamando psiquiatría, psicología, por causa de la desesperación de depender de algo de este mundo que se está recortando y que se está acabando. A propósito, porque eso es un plan trazado. Que esto les sirva a cada uno de los que me están escuchando en esta hora. Que usted no puede depender de lo que tiene, ni de lo que el mundo da, ni de lo que el gobierno ofrece. Porque eso es efímero y es pasajero. Tu dependencia, que nunca te faltará, es que tú dependas del Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de la Biblia. No el Dios al que la gente vaya y le canta unos coritos y unas cancioncitas y ya como que le compré. No. No es ese. Es el Dios real y verdadero que usted tiene que experimentar en su vida. A veces nosotros deberíamos preguntarnos, bueno, ¿y tú oras todos los días? Sí, yo oro en la mañana. Cuando tú oras y te levantas, ¿has tenido una experiencia con Dios? Bueno, pues yo oro, ¿no? Y en la noche cuando tú oras al Señor, ¿tienes una experiencia diferente? No, pero yo oro. Cuando tú lees la palabra, usted siente que Dios trata. Bueno, pues yo la leo, ¿no? O sea, la gente lee y ora, pero no sienten nada. Porque no tienen contacto real con el Dios de Israel. No lo ven en su vida. Y este es el desafío que nosotros tenemos hoy. Si usted no experimenta al Dios de Israel en su vida, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, será igual que cualquiera que se postra ante una imagen. No siente nada, no ve nada, no opera nada. Pero nuestro Dios es un Dios vivo, real y verdadero. Así que tú tienes que ver eso, que quiere acortar tu vida, tu paz y tu felicidad. Ya eso, Yahshua lo venció a través de la cruz del Calvario. Vivir mucho tiempo es parte de la promesa de Dios. Y son beneficios del Calvario. Pero ¿para qué vivir mucho tiempo si no trasladas tu mente al origen de Dios? Como dicen algunos, ¿para qué vivir mucho tiempo con esta enfermedad que yo tengo? ¿Para qué vivir mucho tiempo con esta clase de matrimonio que yo tengo? ¿Para qué vivir mucho tiempo con este sufrimiento que estamos llevando? Pues verdad, porque dañaron lo primero y no tienen esperanza en lo segundo. Entonces, querer vivir mucho tiempo es porque somos felices. Y por eso el Señor dice que la promesa es darnos mucha vida, porque Él nos da dicha y felicidad. Igual es con la economía. Primero bendiga lo que tiene con lo que Dios le dio para bendecirlo. ¿Ustedes saben cómo bendecir lo que tenemos y lo que nos queda? Dios le dijo a Israel, eso usted lo encuentra, y este Dios no ha cambiado, hermano.
Es que una gente dice, eso fue en el antiguo pacto, hoy es nuevo, hoy es diferente. Eso fue en aquel tiempo que Dios daba, ya hoy no da. Eso fue en aquel tiempo que Él era celoso, hoy no, hoy podemos hacer lo que nos dé la gana y no hay problema. Eso fue en aquel tiempo que había, no, no, no. Dios es el Dios de toda la eternidad. El Dios para siempre. El Dios que ha sido, es y será. Él le dijo a Israel, van a tener ganadería, pero tú tienes que bendecir tu ganadería con el primer bebé que nazca, ya sea de la cabra, del camello, de la oveja, de la vaca. Ese primero tú lo das a Dios. Y la vaca que va a tener 5 o 6 terneros de ahí para allá, esos van a estar bajo la bendición de Dios. Es decir, para bendecir la prole que le queda, del primero a Dios. Cuando era la cosecha le dijo, dele la primera parte a Dios y Dios bendecirá el resto de la cosecha. ¿Qué crees que Dios haya cambiado? No, es que esos son cuentos de los pastores para sacarle dinero a la gente porque ellos quieren tener. Bueno, métase en eso. Dios no tiene nada que ver con los pastores. Él tiene que ver contigo. Él y tú quieres bendecir. Pero es que con este pedacito de cheque que yo tengo, más bendición necesitas de Dios para que lo que tú crees que es poco, Dios se lo multiplique y le alcance. Entonces, dele a Dios lo que es de Dios y bendecirá lo que le queda. Algunos maldicen lo poco que le queda. Es más, hay algunos que cuando les llega el cheque, del momento que llega, lo maldicen con este pedazo de porquería de cheque. ¿Para qué? Y una vez lo maldicen y después se quejan. No me alcanza, no me alcanza. Todo está caro, no alcanza. Mis amados, yo le estoy hablando de que esa es el pensamiento, la idea, el confort del mundo es ese. Pero el confort de Dios es que Él es el Dios suficiente, que con lo poco nos alcanza para mucho. No tenga en poco las pequeñeces, porque Dios de lo pequeño puede hacer algo grande y glorioso. Pero esa es promesa para ti. Si tú rompes la promesa, no importa. Dios sigue con su plan porque su pacto no lo rompe. Él no hizo un pacto contigo. Él lo hizo con Él mismo. Si tú le cumples el pacto, tú vas a ser bendecido. Si no lo cumples, Dios sigue con el pacto. Y los que lo cumplen son bendecidos. Así de sencillo es. Aquí no hay fuerza de nada. Pero le dije un día, Señor, tu mensaje es un poco, bueno, lacerante, es un poco obligante. ¿Por qué no le baja el tono a tu mensaje para que la gente no... Pedro, quiere decir que la puerta está abierta si quiere gente. No hay problema. Aquí no se retiene a nadie. Es un asunto de corazón servirle a Dios. Pero el único beneficiado es el que escucha. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no cambia. Es el Dios al que nosotros le servimos. Es un Dios que habla y un Dios que escucha. Una de las excusas que muchas personas dicen es que si Dios conoce mis problemas, ¿para qué yo se los tengo que decir? Y entonces no oran. Eliseo debía cruzar el río. Él vio como su señor, su líder, cruzó el río de para allá. Y Eliseo tenía que regresarse. Y Dios lo sabía también, que tenía que regresar y que cruzar el río. Y Eliseo llegó al río y ¿qué? ¿Se sentó a esperar que Dios le abriera el río? No. Pero Dios sabía que tenía que cruzar el río. Seguro que sí. Entonces Eliseo hizo lo que hizo Elías. Cogió el manto y golpeó el río. Y lo único que consiguió fue que se mojara el manto. Que nada pasó. Nada sucedió. ¿Qué es lo que pasa a muchos? Mire, el apóstol, el pastor, el hermano dijo, yo digo que esto está hecho. Pues cuando yo vaya a necesitar eso, yo también digo que esto está hecho y no pasa nada. Pero si él lo dijo y pasó, ¿por qué yo lo digo y no pasa nada? Eso fue lo que le pasó a Eliseo. Hasta que Eliseo recapacitó y entendió.
Eliseo necesitó dos cosas: conectarse con Dios, meterse con Dios, poner su mente en Dios, toda su confianza en Dios, su dependencia en Dios, entender que el que dividía el río no era el manto, era Dios, el soberano, que le había servido a Elías, y él también tenía que servirle. Cuando él le dio la vuelta a todo eso y se metió en Dios para creer el poder, la grandeza y la gloria de Dios que había en él, entonces se metió en él, y ahora con esa autoridad gritó, habló, dijo que se divida el río, y el río se dividió. Oye Israel, Shema Israel, Shema amada de Dios, Shema hermano y hermana que me está oyendo. No solamente escuchar, le estoy diciendo, entiende, escucha, oye, obedece, cómete la palabra, aliméntate de ella. Son muchas palabras, por eso le digo Shema. Cuando eso sucede, lo que diga será hecho. Lamentablemente perdemos de vista que no es tan solo el hecho de hablar lo que provoca un milagro en nuestra vida, sino el estar conectado con el Dios de los milagros. También hay peligro de callar lo que queremos para que sea manifestado. Siempre se habla del poder de la confesión, pero también hay que ver el peligro de callar la confesión, la buena confesión. Porque todo aquello que guardas en el corazón posiblemente le está haciendo daño. Hay que saber confesar también. El callar cosas del corazón. El esconder a veces el pecado. El remordimiento. La culpa. La condenación. Callar eso. Mire, da una evidencia del mismo David, que escribió en el Salmo 32. David conocía a Dios. Y él cayó. Cometió un delito. Cometió un pecado. Falló. Pero se lo guardó. Y eso le trajo remordimiento. Y yo no hubiera hecho eso. Yo no lo hice. Pero bueno, ya pasó. ¿Qué va a hacer? Después más adelante, ya haberle hecho ese daño a esa persona. Pero ya lo hice. ¿Ya qué voy a hacer? Y seguía ese remordimiento. Pero nunca lo confesó. La culpa estaba. Y después digo, y ahora con este dolor en mis huesos. Y este dolor en mi rodilla. Y ahora voy a caminar y qué dolor. Osteoporosis. Mi querido rey tenía. Hasta que vino la palabra de Dios para decirle, cuando confieses tu pecado, sanarán tus huesos. Él dijo después, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Podemos aprender esas lecciones de estos hombres de Dios que no callaron ni la gloria alta ni las caídas que tuvieron. ¿Han visto personas con pocos años y se miran al espejo y a veces hablan y caminan aparentando una ancianidad? Hay personas con muchos años y su apariencia es joven. Aquí hay un sistema en ciertos almacenes, ciertos stores del comercio, que cuando una persona pasa de cierta edad, en todas las cosas, le bajan el precio. A más de lo que le haya bajado, le bajan el precio. Le hacen un descuento. Y casi en los lugares donde yo voy, siempre tengo que mostrar mi ID. Pero tengo tantos años. No, no puede ser. Muéstrenme el ID. Oh, sí. Me ponen que yo no doy la edad para alcanzar el beneficio. Sí, la doy, pero no la ven en mi vida. Y yo digo, Dios mío, ¿verdad que tú has hecho cosas grandes, gloriosas en mi vida? Y de pronto esos almacenes hay joven que va con 30, 40 años van. Y tan pronto entran, dice, sí, hay que hacerle el descuento porque mire, tiene como 90 años. ¿No ve cómo camina? Amados, es el estilo de vida.
Una relación con Dios permite que Dios glorifique su vida en usted. Pero si no vive en conexión con Dios, las circunstancias van a ser adversas. ¿Cuál es el secreto de una apariencia juvenil? No son los cosméticos. Usted sabe cuántos miles de miles gastan las mujeres hoy en día en cosméticos y aún los hombres para no verse viejos. Y en las cirugías a las que algunos se someten. ¿Sabe qué es lo que produce verdaderamente paz y rejuvenecimiento? Dice la Biblia. Es la paz y la tranquilidad del corazón que produce Yahshua. Una persona que vive bajo la culpabilidad, el remordimiento, la amargura, no verá largos días, ni verá la salvación, la liberación de Dios. No es que no se cometan errores, pero la persona que conoce a Dios no vive bajo remordimiento por haberle fallado, porque confiesa, declara lo que ha hecho, y Dios es misericordioso. Una persona cuyo Señor y Salvador es Yahshua está marcada para siempre, porque jamás vuelve a ser la misma persona. Esto no quiere decir que no va a fallar, sino que en su conciencia va a decir, hay algo que tengo que cambiar. Una mentalidad natural es de cómo lo resuelvo. A una mentalidad espiritual, ya Dios lo planificó. Así como hay poder de vida en la buena confesión de las cosas de fe, también hay peligro de callar las cosas que ocultamos y que hacen daño. ¿Cuántas cosas malas han ocurrido en tu vida y en tu casa? Porque simplemente no hablaste lo que tenía que hablar. Hablar lo que debes y callar lo que no debes hablar. Hay que tener ese equilibrio. Porque hay quienes sueltan la boca con mucha facilidad y hieren a otros. Entonces se quedan diciendo, pero le dije lo que sentía. Esa es gente amargada. Gente con una culpabilidad en su corazón. Gente que tiene en la punta de la lengua veneno. Como dice la palabra, sus palabras son como martillos que rompen y quiebran. Si un día va a hablar así, cállate. De palabras de bendición, pero no de reclamación que hagan daño a otro. Porque una de las cosas que más trae enfermedad a la vida de una persona es no declarar correctamente lo que hay en su vida y simplemente gemir y quejarse. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo dijo, oren por mí para que yo hable como debo de hablar? Una cosa es hablar, otra cosa es hablar bien, como debe de hablar. Si hay algo que enferma el alma, es la queja y el gemir. Vuelvo a decir, hay gemir de gemir y hay llorar de llorar. ¿Eh? Porque hay gemir del dolor que está sintiendo porque se dio un machacón y usted siente el dolor y se queja. Eso es quejarse del cuerpo, que no es normal y es natural y nadie está en contra de eso. Pero está el gemir y con esta clase de vida y con esta clase de situación y con eso es lo que es, eso es un quejar del alma, que eso desagrada a Dios. Porque eso no debe estar en el creyente. Si Dios es tu suficiencia, ¿qué fue lo que le pasó a Israel? Todos los días se levantaban y tenían el maná del cielo, comida de ángeles, dice la Biblia. Les daba todos los días por la mañana y la recogían. Después, cuando a alguien le preguntaban de allá de los vecinos, enemigos que venían, oye, ¿ustedes cómo se sostienen? Ustedes no siembran ni cosechan. No, el Señor nos da todos los días el maná. Ah, pero estoy cansado, todos los días maná, todos los días maná. No tenemos carne, no tenemos pescado, no tenemos pollo, no tenemos huevos, todos los días maná. Eso era, esa queja, Dios dijo, aquí lo van a hacer. ¿Eh? ¿Te quejas tú? En el Salmo 32, el verso 3. David está hablando de
en referencia del pecado que había cometido y que Dios conocía, que le produjo esa enfermedad y dolencia en el cuerpo, y su rostro se marchitó. Definitivamente, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte, no solamente hablando espiritualmente, sino hablando de muerte física, cuando guardamos silencio. Muerte es pérdida de lozanía, alegría y gozo de vivir. Yo tengo una matita ahí que es mi dicha. Pero se nos olvida a veces echarle el agua y cuando la veo marchita, ¡ay, se me está muriendo mi matica! Voy a echarle agua. Y le echo un buen poco de agua y ella ve que vuelve y sube. Y a veces como creyentes nos pasa lo mismo, se nos olvida depender de Dios y alimentarnos de Dios. Cuando sentimos que las cosas están mal, volvemos a buscar para volver a tomar viento. Sube y baje, sube y baje, sube y baje. Y esa no es la vida que Dios planificó para nosotros. Dios planificó que usted esté agarrado de Dios, sustentado de Dios, alimentado de Dios, conectado con Dios, metido en Dios para siempre. Si no te paras delante de Dios con verdadero arrepentimiento y permites que su gracia y misericordia inunde su vida se va a marchitar. Porque hay cosas que debes cambiar y necesitas ayuda de Dios. No puedes esperar que Dios cambie lo que tú tienes que cambiar. Y tienes un carro y te deja tirado y cuando saca esto y después, ay, pero le arreglé ayer eso y mire, ya voy otra vez esto. Y más adelante. Pues usted va a ir todos los días y todo lo que trabaje se lo va a comer el carro. ¿Qué tiene que hacer? Mire, tire ese pedazo de carro y cómprese uno nuevo. O empiece a caminar en bus. Tiene que saber. Pero no puede cada vez que la situación se dañó, entonces arrodillarse, Señor, ayúdame que este tornillo, ayúdame que esto. No, no, no. Y a veces así le pasa a muchos hombres y a muchas mujeres con ciertos matrimonios que viven de la misma manera. En cada problema lloran, Señor, Señor, Señor. Soluciona el problema. Que Dios no va a solucionar lo que tú puedes solucionar. Tú tienes que tomar una decisión de vivir una vida de dicha, de paz, de felicidad y de gloria delante de Dios. Hablar lo que tiene que hablar, poner en la mesa lo que tiene que poner delante de Dios lo que tiene que poner y dejar que el milagro de Dios suceda. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tú puedes ver cómo personas han envejecido por la sencilla razón de esconder y callar sus errores y sus fallas. Amargura, resentimiento, pena moral y todo eso. No se atreven a hablar y aceptar que necesitan un cambio. Perdonarse a sí mismo y hacer un cambio en su vida. También tienes que ver todas aquellas cargas que tú llevas que no te corresponden. Con el mal y el dolor ajeno. Cosas que no podemos cambiar. Hay hermanos que no les duele nada, están bien, pero viven llorando y amargados porque resulta que mi tía tiene una enfermedad y entonces se echan toda la carga encima. Cada uno llevará su propia carga. Nos pertenece orar por las personas, correcto. Ayudar a las personas, pero tú no puedes cargarse con lo que no puedes cambiar. Antes de liberar a otro, libérate a ti mismo. Serás libre si tan solo reclamas a Dios lo que es suyo y oras a Dios por lo ajeno. Sea sincero con Dios. Dígale, quiero cambiar esto, pero no puedo. Acepte su lugar y sométase a la soberanía de Dios. Mientras más tú gimes, más te envejeces. Mientras más te quejas, más te envejeces y más te faltan las cosas. Quéjese de que no tiene y no tendrá. Quéjese de que le duele y seguirá doliendo. El gemir comienza a consumir y envejecer tus huesos y deteriorar tu prosperidad y tu riqueza. Los huesos te dan firmeza, los huesos te mantienen sólido y son la parte más fuerte de tu estructura corporal. Ahora, el desgaste de los huesos sucede poco a poco sin darse cuenta cuando cargas con grandes pesos, culpabilidades
y condenaciones en tu vida. Dios no tiene problema con tus pecados, porque los limpió en la cruz del Calvario. Los perdonó, los olvidó. No se acuerda de ellos. Lo que Él no puede limpiar son tus quejas. Si algo no puede cambiar Dios, es la actitud de gemir y murmurar de muchos. Eso tienen que hacerlo ellos. Eso lo cambia cada uno personalmente. El número 17 dice la palabra: yo quiero terminar toda controversia en la vida de esta gente, porque el que se queja se muere. Es una traducción que hace. El que se queja se desconecta y el que se desconecta se muere. Mucha gente no se da cuenta que su gemir no es lo que conmueve a Dios, sino que te enferma a ti y a todo lo que te rodea. Hay un gemir del cuerpo por un golpe o una herida, pero hay un gemir del alma, que son por las cargas. Y no son tus lágrimas lo que conmueve a Dios. No es tu gemir lo que conmueve a Dios. Es tu fe lo que conmueve a Dios. Digo, está hecho. No importa, Dios es mi sustentador. No importa, Él suplirá lo que me hace falta. No importa, Él es mi sanador. No importa, Él me levantará del polvo de la tierra. Es una palabra de fe. Que en medio de la fe llora, claro puede ser. Que en medio de la fe clama, claro puede ser, pero no se queja. Utilizo estos verbos para mostrarte un principio. No es tan solo el poder de lo que hablas, sino también de lo que callas, lo que escondes detrás del gemido. Lo que envejece tu hueso, lo que envejece tu familia, lo que hace que llegue la enfermedad, el dolor, la amargura a tus hijos y a tus nietos, a tu descendencia. Sin darse cuenta vas consumiendo tus huesos, tu estructura y la fortaleza de su vida. El salmista dijo, cuando hablé, cuando dije, porque el Dios al que tú y yo le servimos es un Dios que habla a tus huesos, a tu vida. Todo tu ser se hizo porque alguien habló. Ay, pastor, pero es que la vida de Dios está en el espíritu, no en los huesos. Vaya a la Biblia y mire la vida de Eliseo. Lo sepultaron en un lugar, un hueco. Después de mucho tiempo, cuando los huesos ya estaban secos allí, en aquel camino, unos maleantes atracaron a una persona y supuestamente la mataron. Y para deshacerse del cuerpo, la botaron a ese hueco donde estaban esos huesos secos. Pero esos huesos secos eran los de Eliseo. Cuando el muerto cayó allí, recobró la vida y se levantó. La vida de Dios aún en los huesos está. ¿Cómo puede explicarme eso? No, la vida de Dios está en tus huesos, en tus miembros, en tu carne, en tu pelo, porque emana desde tu espíritu y trasciende a todo tu ser, que es el tema de hoy. Una vida que trasciende, una gloria que trasciende, una palabra que trasciende, una suficiencia que trasciende desde tu espíritu a todo tu ser, desde Dios a tu espíritu y a todo tu ser. Tú eres una palabra hablada de Dios. Por lo tanto, la manera de corregir tu vida no es lamentándose, es hablando y declarando la vida. Por esta razón es que Proverbios 18 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. En lo que tú confiesas y declaras, lo que tú se encuentra, allí está el secreto de la vida o la muerte. El problema es que en vez de hablar, a veces callamos. Y lo que debemos hablar, no lo hablamos. Y lo que debemos callar, entonces lo hablamos. Pensamos que estamos hablando, pero muchas veces lo que estamos es viviendo. Dios quiere darte la oportunidad de ver el destino final de tu familia. Y tú tienes que tener cuidado con estas cosas. Con lo que callas, con lo que encubres, con lo que escondes, con lo que no hablas, con lo que no dices. Pero también tienes que tener cuidado con lo que dices. Que llegues a pensar que el quejarte y el gemir es una declaración, o que simplemente con eso se resuelve el problema, pero no es así. La vida de tu cuerpo, de todo tu ser, está en las palabras que tú declaras. Si hoy, por la razón que sea, tu vida se ve como se veía en el valle de los huesos secos,
Tú tienes que hablarle a esos huesos secos, a toda tu vida y a comenzar a declarar la palabra del Señor. Tienes que declararle a eso que perdió la vida de Dios. Usa tu boca para declarar vida y tu miseria, a declararle vida a aquello que murió. Pero también tiene que tener la inteligencia de saber la realidad de la verdadera vida que Dios quiere que usted viva. Eso es, porque tú no puedes estar declarando que un hijo del diablo se convierte en hijo de Dios. Tú no puedes estar declarando la palabra para que quizá de pronto te uniste a una persona que no es hijo de Dios, pero te engañó, que tú lo vas a cambiar con eso, ¿no? Tienes que tener esa sabiduría de Dios para saber qué es lo que está haciendo y que Dios te lo revele. Dios puede cumplir esta y todas las promesas de tu vida. Si tú eres capaz de hablar la palabra de vida, lo último que verán tus ojos es la realización de tus sueños. La vejez no termina contigo, la enfermedad no terminará contigo, la situación no terminará contigo. Mientras tú dependas de Dios, hables la palabra y tu suficiencia sea Dios. El hablar es una señal de madurez y de arrepentimiento. Mis amados, para usted que me está escuchando, hay una vida nueva que trasciende de Dios, llena tu espíritu y rejuvenece tu ser. Ahí está el secreto de toda la gloria de Dios en nuestra vida. Él lo dijo, los saciaré de larga vida y le mostraré a Dios en tu vida. Bendecidos con toda bendición. Disfrute la semana.